se parecían en algunos aspectos esenciales. Fernando Molina y lo mismo Mario Luján cuentan, por ejemplo, cómo las jefaturas de las respectivas tendencias en las escuelas de cuadros obligaban, aquí cito textualmente, obligaban a los chicos y pocas chicas a ser autoritarios y dogmáticos. Es decir, el difundir una idea interpretada como la única verdadera, como la única que realmente merece ser difundida, esa idea tenía que ser esparcida por cualesquiera medios, a veces violentos, porque era la verdad. Ustedes pueden ver ese libro publicado en plural, aquí en La Paz, en 2009, bajo el título Semblanza Juvenil, de Sergio Almaraz, donde Mario Luján, su compañero de toda la vida, describe cómo funcionaba la escuela de cuadros en Santiago de Chile, pagando todo por la Unión Soviética, eso sí, muy generosamente. Eran becas muy buenas y a los chicos les dejaba bastante dinero para divertirse en Santiago de Chile. ¿Cuál es el punto central, estimado público? Es lo mismo que en el marco del cristianismo, sobre todo de la Iglesia Católica. Se les enseñaba que hay una sola línea correcta, la propia. O sea, la que representaba la Internacional Comunista. La Internacional Comunista, la Tercera Internacional, había sido fundada en 1919 por el propio Lenin, para esparcir por todo el mundo la buena nueva. La buena nueva es lo que dicen los evangelios sobre sí mismos. O sea, una noticia, evangelios, noticia, una noticia buena para el resto de la humanidad. Al mismo tiempo se les aconsejaba intensamente a los participantes en la escuela de cuadros que lean solamente las obras autorizadas, es decir, interpretadas como correctas por la jefatura del partido. Y esas eran, en el caso de la Escuela de Cuadros en Santiago de Chile, lo que publicaba una editorial especializada en la Unión Soviética en textos en español, la editorial Progreso, que publicó las obras de Lenin, Stalin, de cualquier gerifalte que en su momento estuviese al frente del Partido Comunista de la Unión Soviética. Se les aconsejaba también a los chicos que solo escuchen la famosa y técnicamente muy poderosa Radio Moscú. Antes de que exista la televisión, por lo tanto es algo difícil de contarles a ustedes, chicos que ya han nacido con los medios audiovisuales modernos, es difícil contarles la enorme difusión de la importancia de la radio como medio de persuasión. Y Radio Moscú era, desde el punto de vista técnico, lo mejorcito del mundo. Se podía escuchar absolutamente en todo lugar de nuestro planeta. Radio Moscú tenía además una enorme variedad de programas, no solamente noticias. Las noticias siempre seguían, según el libro de Luján, un esquema muy clásico, sino también contenían obras de teatro, notas sobre la cultura en general, pero todo visto desde la verdad del partido, o sea, desde una visión que era una visión ya especializada en reportar la verdad absoluta. Para divertir a ustedes, simplemente les repito el esquema de todos los noticiosos de Radio Moscú desde 1926-27, cuando fue creada, hasta la disolución, o sea, casi 70 años.
Aunque el mundo se estuviese cayendo, la primera noticia se refería a la actividad del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, camarada tal. No importaba qué había hecho el camarada ese día, pero siempre se resaltaba esa noticia. Y siempre además con un enorme cariño por jerarquías y títulos. Nunca dejaban de faltar primero los títulos del partido y luego los títulos oficiales. Siempre en esa precedencia que marcaba naturalmente que lo importante era el partido que dirigía el Estado. Por lo tanto, las noticias siempre empezaban de la misma forma. Hoy día el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha dicho, ha hecho, ha recibido a tal tipo, etcétera, etcétera. La segunda noticia, siempre obligadamente, independiente de lo que pasaba en el mundo, era una noticia referida al Partido Comunista local. Por ejemplo, en el caso chileno, el secretario general del Partido Comunista de Chile y senador de la República, Volodya Teitelbaum, ha dicho, ha hecho, ha recibido, etcétera, etcétera. La tercera noticia siempre era una victoria económica del socialismo. Por ejemplo, el combinado Bandera Roja en las tierras de Uzbekistán o algo así ha conquistado un nuevo récord mundial al plantar no sé cuántas hectáreas en pocas horas, superando a la efectividad y productividad de elementos similares en el mundo capitalista. La cuarta noticia era indefectiblemente una mala noticia del mundo capitalista. Huelga general en Liechtenstein, un país pequeñísimo en Europa. Huelga general en Liechtenstein. El valeroso Comité Central del Partido Comunista de Liechtenstein ha llamado a la huelga general para defender los sagrados derechos de los trabajadores de Liechtenstein y la población de ese país se ha unido unánimemente al llamado del Partido Comunista y se ha iniciado una huelga general que seguramente terminará con la victoria socialista del Partido Comunista de Liechtenstein, etcétera, etcétera. Y luego venía alguna noticia de importancia mundial. Por ejemplo, les estoy repitiendo exactamente como está en el libro. Hoy, agosto de 1975, ha caído Saigón en poder de los comunistas vietnamitas y se ha dado fin a la intromisión norteamericana, al imperialismo norteamericano en esa valerosa nación, asiática. Como ustedes ven, la estructura reforzaba en primer lugar jerarquías. Aunque no haya hecho nada importante, la máxima autoridad de la Unión Soviética siempre estaría bien parada y esa repetición litúrgica, liturgia en griego significa repetición, esa repetición litúrgica de categorías, jerarquías, etcétera, sirve naturalmente para que la gente, hasta el más bruto, comprenda quién manda en el socialismo. Las noticias económicas siempre tenían el fin de hacer creer a la población que el mundo socialista iba de éxito en éxito y el mundo capitalista iba de derrota en derrota. Después de esas noticias de carácter litúrgico, recién se ponía lo que era realmente importante en ese día, Vietnam o el terremoto de la Conchinchina o lo que sea. Esta estrategia era explicada a los alumnos de la escuela de cuadros como el mejor intento de conducir la conciencia de la gente, porque se interpretaba que de esa manera
la gente iba con la repetición constante, con la liturgia permanente. La gente, los que escuchaban Radio Moscú o cualquiera de las grandes radios del ámbito soviético y socialista, iban a comprender cuáles eran las jerarquías inamovibles que existían y cuáles eran los éxitos del socialismo y los fracasos del capitalismo. En una palabra, era un enorme esfuerzo proselitista en ayuda del marxismo institucional, pero como dice el propio autor, Mario Luján, hasta hoy miembro del Partido Comunista Boliviano, había que pagar ese esfuerzo interpretativo, había que pagarlo con un continuo descenso de la calidad de las noticias y de la enseñanza. Él mismo reconoce que después de 4 años en la escuela de cuadros, en el fondo no aprendió nada que pudiese aplicarlo en Bolivia. El otro alumno que pasó brillantemente todos los exámenes, ese brillante alumno era Sergio Almaraz, quien en 1950 había fundado con los disidentes del Partido de la Izquierda Revolucionaria, PIR, había fundado el Partido Comunista de Bolivia, del cual se distanció a los pocos años e ingresó al MNR, el partido de gobierno. No por oportunismo, estimado público, sino porque realmente Almaraz se dio cuenta que la interpretación de la realidad boliviana realizada por la Escuela de Cuadros en Santiago era falsa, era una interpretación errónea. En Bolivia los mineros no estaban todos afiliados al Partido Comunista o algo así, sino al nacionalismo revolucionario. Y por lo tanto, por simple lógica, según el autor, Luján, había que apoyar al nacionalismo revolucionario y no necesariamente a las actividades muy marginales, muy poco populares del Partido Comunista Boliviano. Entonces, ven ustedes, lo que yo trato de mostrarles es que comunistas, socialistas, socialdemócratas, en el fondo, la mayoría de las tendencias políticas, cuando hacen proselitismo, no salen de un marco general de difusión de ideas, de un marco que ya ha sido probado realmente hace miles de años. El proselitismo no ha variado gran cosa. Lo que han variado son los instrumentos de la difusión. Pero, ¿por qué les he contado eso de las noticias? Porque ese es el núcleo del mensaje que se quiere transmitir. Se quiere transmitir el mensaje de que en el mundo socialista hay una jerarquía muy bien establecida y que esa jerarquía gubernamental trabaja sola y exclusivamente para el bienestar del pueblo. Y por lo tanto, como trabaja por el futuro del pueblo, es decir, por la razón histórica, esa jerarquía no puede ser criticada, porque sería ir contra la razón histórica. Muy similar en el fondo a cómo ha funcionado siempre el proselitismo de las grandes instituciones religiosas de nuestro planeta. Si no hay ninguna observación, etcétera, estimado público, señor Mollinedo, adelante. Suena un poco, se me venía a la cabeza esto de cuando se hace una propagación de ideas y todo esto, la figura de un ícono para el movimiento de la Unión Soviética, ¿no? El stajanovismo, si no me equivoco, ¿no? Que era un obrero que superó las cuotas de extracción de carbón, entonces se tomó como un ejemplo y algo que debería ser encumbrado, ¿no? Como
un ícono, un triunfo ante lo que era la competencia capitalista. Entonces, este tipo de íconos no tomaba en cuenta que ahí se estaba sobreexplotando algo, cosa que en el mundo socialista, bueno, era mal visto, pero ellos mismos promovían indirectamente eso a título de esta buena nueva, ¿no? Esta buena nueva, esta, no sé, a ver, ¿cómo le podríamos llamar? Es un mensaje Sí. de fe y al mismo tiempo de ejemplo. Sí, de ejemplo, pero... Le voy a escribir el nombre en la pizarra porque eso sí debe ser desconocido. Me llama la atención, pero cómo es que Stajanov, aquí tengo el nombre, Alexei Stajanov es el nombre, supera una cuota, dice, por mucho de lo que es en una mina de carbón, y trabajaban ahí no con tanta maquinaria, pero el detalle es que la productividad que él hace como que supera las propias expectativas y sería un poco el modelo, ¿no?, que se está empleando ahorita en lo que es la Norcorea, donde ni siquiera te pagan un centavo quizás por lo que estás haciendo, pero lo produces a un ritmo quizás mucho más eficiente que lo que es una empresa capitalista, en la que sí le pagas y le tienes que pagar impuestos a los que se pueden poner en huelga en algún momento, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de, hacía esta comparación, ¿no?, que de cómo es que este movimiento de comunicación lava el cerebro de tal forma que no te permite, diríamos, tomar, esa es la verdad, y ya, más allá del mundo, todo lo demás es una ideología, es el enemigo capitalista y demás, ¿no? Señor Mollinedo, muchas gracias. Para los jóvenes aquí, porque yo debo ser el único que he escuchado todavía Radio Moscú, Stajanov evidentemente era un obrero muy grande, fuerte, además un hombre muy guapo, según las fotografías. Y este hombre tenía una habilidad gigantesca para cortar bloques en minas de carbón. Él mismo rendía más que cualquiera de los otros obreros. Además era miembro del Partido Comunista. Y él en asambleas siempre apoyaba a la línea del partido. O sea, señor Mollinedo, Stajanov era el tipo ideal. Trabajador, sumiso, no era un crítico del movimiento comunista, no era alguien que pedía mejoras o algo así para sus congéneres obreros, sino era un tipo que por su trabajo absolutamente ejemplar animaba a los otros a que lleguen a esos niveles de rendimiento y productividad. Hay algo más. En la obra de Orwell vendría a representar lo que es la figura del caballo, ¿no? En la, sí, la granja, donde el caballo trabaja y trabaja hasta que muere, sí, o no, está por morir y lo venden para, sí, porque seguir sacando de más rédito. Bueno, Stajanov murió feliz, sí, contento, no le pasó ya le dio pues ese dramatismo, sí, sí. Bueno, ese sería quizás el cambio. Pero es muy interesante el ejemplo, estimado público, porque se parece en el fondo mucho, claro, en forma más modernizada, a un mártir cristiano. Es decir, a alguien que lucha por una causa, arriesgando la vida, y no importando que arriesgue la vida, porque está en favor de una causa superior, en este caso, la expansión del cristianismo. Stajanov es un tipo que durante del 20 al 50, durante 30 años, estimado público, fue el gran héroe de la Unión Soviética, el héroe laboral por excelencia, porque él realmente trabajaba muchísimo más que los otros, rendía más y no se quejaba. ¿No es cierto? Todos quisiéramos tener, si fuésemos gobernantes, súbditos de esa clase. Un hombre sumiso en el plano ideológico político y trabajador en el plano laboral productivo. Una maravilla. Realmente Stajanov era el gran héroe de la Unión Soviética. Gracias por ese. Si no hay ninguna observación más, vamos a pasar, como les decía, al tema que de aquí hasta el final del curso nos va a ocupar. Es la llamada hermenéutica romántica
o hermenéutica filosófica, como la ha llamado su representante más conocido, Hans-Georg Gadamer. Por las dudas vamos a anotar este nombre. Martin Heidegger fue catedrático en Marburg, en Alemania, y luego en Freiburg, y él reunió a un grupo de gente muy ilustre posteriormente, entre los que se encontraban sobre todo alumnos muy buenos que luego fueron enemigos de Heidegger: Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Hans Jonas, Karl Löwit y el más fiel, que fue Hans-Georg Gadamer. Él es el creador de esa hermenéutica filosófica o hermenéutica romántica que nos va a ocupar en las próximas clases. La hermenéutica romántica se entiende, estimado público, porque nació a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, con un precursor cuyo nombre he puesto aquí, que es el héroe de todos ellos, de Heidegger, de Gadamer, etc. Nos vamos a ocupar en esta sesión de él. Esta tendencia es similar y contemporánea del romanticismo en literatura, música y también en filosofía en los últimos años del siglo XVIII y primeras décadas del XIX. Por las dudas, la palabra romanticismo o romántico no tiene que ver con un sentimiento amoroso o algo así. Es una reacción contra el racionalismo de la Ilustración del siglo XVIII, contra la urbanización acelerada, contra los comienzos de la democracia de masas y en general contra los procesos de modernización y contra el orden cultural moderno que trató de establecer la Revolución Francesa. Estimado público, los románticos eran obviamente gente reaccionaria, en el sentido de que reaccionaron, es decir, se opusieron a las tendencias racionalistas, modernizantes y democráticas, pero con muy buenos argumentos. Esto es lo que hay que subrayar, que no era un movimiento sin razón, un movimiento que podríamos despreciarlo olímpicamente, nada de eso. Ellos notaron, estimado público, que la modernización y los procesos anexos, por ejemplo, la urbanización, el establecimiento de las primeras fábricas y demás, trajo consigo una verdadera desgracia para una parte importante de la población del país respectivo. Friedrich Engels, en su primera obra, Las condiciones de la clase obrera en Inglaterra, ha pintado brillantemente cómo vivía ese proletariado de fábrica en las ciudades británicas, en Inglaterra y también en Escocia, cómo vivía esa clase proletaria en los comienzos de la industrialización. Al mismo tiempo, el romanticismo es un intento lógico de ver positivamente lo anterior. Como está en contra de los excesos de la urbanización, de la industrialización, etc., el romanticismo automáticamente trata de ver en una luz más positiva a la Edad Media,
a los sistemas premodernos de vivir y de gobernar, y también a favor de la religión. O sea, no es un movimiento sin argumentos. Realmente, entre los románticos, el más famoso en la literatura ha sido el novelista y poeta francés Victor Hugo. Realmente han tenido argumentos muy fuertes, y muchos de ellos, como Hugo y otros, eran gente de la izquierda. O sea, gente que luchaba por mejorar la vida de los más pobres, de los más sacrificados. Además, igual que Vico, al cual ya hemos tratado aquí, a Jean-Baptiste Vico, ellos querían, los románticos, reevaluar lo producido por el ser humano antes del racionalismo. Con mucha razón, ellos sostenían que antes de Descartes y Voltaire había habido no más una notable producción en filosofía, literatura, etcétera, etcétera, que no podía ser descartada arrogantemente como lo hacían los racionalistas. Es decir, ellos querían una reconsideración positiva de las religiones, y algo que aquí en América Latina es muy fuerte, la reconsideración positiva de las tradiciones, de los sentimientos, de los instintos, de las emociones. Todo esto ha llevado, estimado público, en el campo que nos interesa a nosotros, la hermenéutica, a una apreciación algo más positiva de los prejuicios sociales y por lo tanto de los mitos colectivos. En lugar de verlos en el modo racionalista como prejuicios, es decir, juicios anteriores a toda experiencia empírica, los románticos ven a los prejuicios como una manifestación de una mentalidad diferente a la racionalista, una mentalidad que tiene el mismo derecho de existir que las tendencias racionalistas. Entonces, los mitos sociales son vistos, y ahora viene el gran esfuerzo interpretativo, el gran esfuerzo hermenéutico. Los mitos son vistos como manifestaciones válidas de la cultura popular, como manifestaciones completamente correctas y dignas de ser salvadas de cómo piensan las clases populares y algunos sectores importantes de la sociedad de ese momento. Por ejemplo, no es una crítica, ruego a las damas presentes que me perdonen, cómo piensan las mujeres. Los racionalistas, empezando por Cartesio, por René Descartes y otros, habían tenido una opinión algo negativa sobre el pensamiento femenino. Y aquí, estos señores románticos tratan de ver que el sentimiento, la emoción, la intuición, cualidades femeninas, según la opinión general, son rescatables porque representan formas sociales importantes de apreciar la realidad. Y aquí viene también lo que puede interesar al tercer mundo, que es la revalorización de lo particular, de lo nacional, la revalorización de lo propio y la crítica del universalismo que pretendían los racionalistas. Es sobre todo una crítica al universalismo de Voltaire, al que ya hemos estudiado, de Condorcet, que creía que habían leyes de la historia humana válidas para todas las naciones. Aquí, en la sucesión de Vico, se nos dice: no hay tal. Cada sociedad no es así que está ascendiendo a estadios siempre mejores de acuerdo a un proceso racional,
sino que cada sociedad, cada época está a igual distancia de Dios, es decir, a igual distancia de lo bueno, de lo positivo. Y por lo tanto, cada sociedad tiene derecho a vivir como ella quiere y no necesariamente a imitar al racionalismo, a la democracia de la Revolución Francesa. Contra ese universalismo obligatorio es que los románticos proclaman la vigencia de lo particular, de lo nacional. Es estimado público una evaluación positiva, por lo tanto una interpretación positiva de todos los sistemas sociales por su propio derecho a existir. Estos románticos son los que descubren el valor, o sea, el derecho a existir de los orientalismos, es decir, de cómo los árabes, muy despreciados en esa época en Europa, de cómo los árabes organizan su mundo organizado en torno a una religión. Entonces, es una comprensible tendencia que nos dice: los equivocados son los universalistas, Condorcet, Hegel, Voltaire, todos ellos que creen que hay leyes universales y obligatorias de la historia universal que tienen que ser seguidas por todos los pueblos. Lo positivo también del romanticismo debe ser visto en la crítica a lo inhumano que trajo consigo el proceso de industrialización, como lo describió Friedrich Engels. Pero no solamente lo descrito por Engels, sino los románticos van más allá y critican esa nueva vida en los centros urbanos, por ejemplo en la Gran Bretaña, en Holanda, en el norte de Francia, esos centros urbanos que se rigen por la tiranía del reloj. Ese es uno de los elementos centrales, la lucha, estimado público, contra una especie de conformación de la vida humana de acuerdo a la utilización exhaustiva del tiempo. Los románticos están totalmente en contra del famoso dicho de Benjamin Franklin, un racionalista por excelencia: time is money, el tiempo es dinero. Los románticos creen que hay que perder el tiempo, hay que perderlo en actividades como el amor, la amistad, el arte, la buena comida, etc. Y no tratar de sacarle jugo, de tratar de ganar dinero en el trabajo que utiliza cada minuto del tiempo. El trabajo normado de las fábricas que se empieza a ver en la Gran Bretaña a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, ese trabajo normado y estrictamente regulado de las fábricas es una de las críticas más importantes de los románticos. Y por ello, ellos descubren lo que ahora se llaman las alienaciones modernas, que es uno de los temas más notables de Hegel y de Marx. El ser humano empieza a sentirse extraño consigo mismo, con su familia, con su entorno, con la naturaleza. No puede identificarse con la esfera laboral, que es naturalmente durísima. Entonces el ser humano, para los románticos, sufre un proceso general de alienación que, según ellos, no había en la vida campesina. Claro, ellos van al otro extremo y naturalmente empiezan a endiosar, a enaltecer la vida anterior a la modernización, la vida campesina, la vida rural, etc. Señor Paredes.
Una pregunta, o sea, ¿hay alguna relación de esta descripción que hizo sobre el romanticismo con lo que sería el conservadurismo? Porque me recuerdo, por ejemplo, uno de los pensadores clásicos del conservadurismo es Edmund Burke, que hacía una crítica a la Revolución Francesa y básicamente criticaba los ideales revolucionarios, y más que todo abrazaba la idea de la tradición. Sí. Y hoy día, por ejemplo, si vemos como una postura tal vez política del conservadurismo, creo que es más que todo en Estados Unidos, es bastante evidente entre los liberales y los conservadores. Y dentro de esta, podríamos decir, dentro de esa disputa también se ve que gran parte de los estados que se consideran conservadores tienen estas tradiciones. Por ejemplo, Texas abraza sus tradiciones, su cultura. Entonces, ¿hay alguna relación? Yo al menos veo mucho de esto. Sí, señor Paredes, gracias por su intervención. Evidentemente, muchos de los románticos eran conservadores también en sentido político. Antes de Victor Hugo, el gran héroe del romanticismo en Francia fue el novelista François de Chateaubriand. Chateaubriand fue, antes de Hugo, el gran novelista francés, pero al mismo tiempo fue un político. Él fue ministro de Relaciones Exteriores de la llamada Restauración, a partir de 1814-15, cuando en Francia se restaura a los Borbones en el trono. Este Chateaubriand resulta ministro de Relaciones Exteriores y naturalmente, hombre muy inteligente, aprovecha esa posición para difundir su propia obra por canales diplomáticos por todo el mundo con un enorme éxito. Los conservadores toman muchos de estos elementos del romanticismo. Por ejemplo, el salvar a la religión y a las instituciones ligadas a las prácticas religiosas. Otro elemento que lo une con los conservadores es que obviamente los románticos aprecian las instituciones antiguas pre-revolucionarias, la monarquía y la aristocracia, la nobleza concretamente, por ejemplo en Francia, que había sido muy vapuleada por la Revolución Francesa. Justamente Chateaubriand, como miembro de los gabinetes a partir de 1815, él consigue solo parcialmente una restitución de la propiedad agraria de las familias aristocráticas de Francia. Solo parcialmente. Las familias que realmente habían vendido por las dudas sus grandes propiedades, a esas no les toca nada de la reparación. Pero aquellas que fueron ocupadas violentamente por campesinos, esos campesinos son ahora expulsados de esas propiedades o obligados a pagar una compra de las propiedades. Evidentemente hay una conexión que se nota también hoy, como dice el señor Paredes, entre los partidarios del candidato Trump, que obviamente favorece esos valores tradicionales, conservadores, antiguos, la mayoría de ellos relacionados con prácticas religiosas. Don Jorge, preguntas como que un poco la apuesta. ¿Hay también algún referente romanticista de esa época que sea de la izquierda? Sí, sí. Entre los románticos hay mucha gente de la izquierda. Victor Hugo es el ejemplo más famoso. Él es el gran representante en la dramaturgia del romanticismo, pero al mismo tiempo Hugo era un hombre de ideas progresistas. Por ejemplo, él se resiste a la restauración del imperio y de la dinastía napoleónica y tiene que exiliarse. Y desde el exilio él es el que realiza la campaña más exitosa contra Napoleón III. Evidentemente hay muchos. En el campo literario, que es posiblemente lo que le interesa a usted, hay un grupo de los llamados románticos alemanes, los hermanos Schlegel, y ellos eran gente izquierdista. Lo mismo el gran poeta Hölderlin.
el que está ahora de gran moda. Hölderlin es el máximo representante para Martin Heidegger de la verdadera y gran literatura alemana. Él también era un hombre de izquierda, que muere loco encerrado en una torre porque no puede soportar el ambiente de la restauración. ¿Cómo se llamaba el primero, el diplomático que mencionó que es un representante? Chateaubriand, le voy a escribir. Él es famoso hoy, sobre todo, como autor de grandes novelas, Atala, René y otras, y su obra que se llama La defensa del cristianismo. Es un autor que todavía hoy se lee obligadamente en las escuelas en Francia. Bueno, estimado público, el autor relativamente contemporáneo, muerto en 2002, que es Hans-Georg Gadamer. Él no solamente es el gran representante de la hermenéutica, sino que él ha construido una historia de lo que él llama la hermenéutica filosófica o hermenéutica romántica. Y yo me voy a basar en él, estimado público, para comentarles algunos elementos centrales de esta tendencia que yo creo que es lo fundamental para comprender la hermenéutica actual y sus éxitos dentro del campo filosófico, literario, etc. Gadamer, en su historia que yo voy a seguir, pone en primer lugar como el gran fundador de la hermenéutica romántica a un autor croata, a un pastor protestante de origen croata, medio italiano, que escribió solamente en latín. He puesto el nombre en latín en la pizarra, Matthias Flacius Illyricus, lo que en castellano sería Matías Flacio Ilírico. Hay que cambiar solamente un poquito las terminaciones. Permítanme, lo que queda de esta sesión, explicarles a ustedes, porque me imagino que jamás se ha tratado a este autor en esta noble carrera de filosofía, porque según Gadamer, realmente la hermenéutica actual le debe muchísimo a las ideas de este señor. Ustedes pueden verlo muy fácilmente en Wikipedia. Si ustedes ponen simplemente Matías Flacio, con O al final en castellano, aparece inmediatamente este autor que vivió entre 1520 y 1575, un teólogo croata y reformador protestante. Pero ¿por qué es importante? Porque las obras de este señor tienen un gran poder didáctico. Al contrario de la terminología y de las usanzas de su época, que era ya el comienzo del barroco, y de formas muy enredadas de expresar pensamientos, este Matías Flacio realmente escribió muy bien. Es decir, es un placer todavía hoy leer sus obras. La pena es que sus obras son sobre teología y en general son aburridísimas, salvo una. Estimado público, ¿qué hizo este Flacio Ilírico? Ilírico significa croata, o sea, el que viene de Iliria, que era el nombre latino de esa región. ¿Qué nos dice este señor? Lo mismo que lo que hemos visto en Georg Lukács y Karl Korsch
con respecto al marxismo. Y lo mismo que dijo Lutero, hay que volver a las fuentes prístinas, puras, a las fuentes incontaminadas de la religión cristiana. Hay que retornar a la pureza evangélica contra los muchos aditamentos que la Iglesia Católica ha impuesto a la religión durante siglos. Esos aditamentos, o como él llama, he tomado de él esa expresión, oropeles barrocos, esos oropeles son insulsos en el sentido, o sea, no tienen sal, en el sentido de que no aportan nada novedoso a la religión católica y más bien, o a la cristiana en general, y entorpecen la praxis religiosa cotidiana. Por lo tanto, hay que volver a la pureza de los evangelios. Y esto significa, en primer lugar, tener una opinión crítica de los gobernantes, como aparece en ciertos trozos del Evangelio según San Mateo. O sea, hay que pagar el mínimo de impuestos, no hay que hacer servicio militar, hay que tratar de estar lejos del poder, porque el poder por sí mismo es una fuente de infección, una fuente de suciedad, de impureza. Parece evidentemente, como dice Gadamer, parece un anarquista moderno. Él está contra el Estado, contra las autoridades, contra las grandes estructuras del poder y quiere volver a la sencillez evangélica, donde había solamente un pastor, uno solo, que guía a toda la comunidad. Obviamente este retorno en el mundo moderno es imposible, porque el mundo moderno tiene estructuras muy complejas y no se puede manejar solo con la sabia guía de un pastor único que sepa mucho. ¿Qué más nos dice este señor? En primer lugar, y esto es lo que ha tomado Gadamer y toda la hermenéutica actual, no se puede interpretar un texto con filosofías y con métodos racionalistas. La razón no sirve para interpretar los grandes textos religiosos y tampoco los monumentos históricos y la obra en general del ser humano en el campo de la cultura, porque la obra del ser humano es una obra hecha sobre las emociones, sobre esas categorías que han disgustado siempre al espíritu geométrico. La expresión es de Descartes. El espíritu geométrico es el que habría arruinado la vida de los seres humanos. Tenemos, por lo tanto, que volver a la sencillez, a la pureza de las emociones, de los instintos y de los sentimientos. Luego, tenemos que evitar comparaciones de un texto con otros. También tenemos que evitar comparaciones con sucesos, con hechos, con situaciones, con sistemas de gobierno, porque cuando uno compara, siempre sale mal parado. Ruego, estimados oyentes, que consideren esta, según Gadamer, profunda verdad de la hermenéutica. Las comparaciones son odiosas, porque en toda comparación, el que compara sale mal parado. ¿Cuál es su argumento? ¿Por qué sale mal parado? ¿Por qué se compara? Porque se cree que el otro sistema, la otra persona, la otra teoría, etcétera, puede tener elementos valiosos
y eso siempre rebaja, aunque sea un poquito, el mérito propio. La comparación siempre descubre elementos valiosos en el otro o en lo otro, en los regímenes políticos, en las creaciones artísticas, en todo el descubrimiento de lo positivo del otro siempre es una reducción, una limitación, en el fondo un rebajamiento de los méritos propios. Y por lo tanto, y aquí viene el fundamento de la hermenéutica romántica, nunca hay que comparar lo que uno crea, lo que uno hace, lo que uno elabora, con lo que hacen y elaboran los otros, porque eso siempre sale en contra nuestra. Por favor. Una consulta, entonces podríamos decir que la hermenéutica romántica inspiró al postmodernismo tal vez. Exactamente. Hay una línea directa entre este pobre señor Matthias Flacius Illyricus con Heidegger, con los postmodernistas actuales. Y eso es lo que vamos a ver, porque Gadamer lo ha explicitado muy bien, cómo esa línea es más valiosa que la línea racionalista. Esos racionalistas lo que han hecho es envenenar el mundo. Gadamer dice, por ejemplo, ¿por qué fuera de Europa la gente se siente tan mal? ¿Por qué odian las comparaciones con la cultura europea? Porque automáticamente la comparación con el mundo desarrollado de Occidente automáticamente es un registro de carencias de lo propio, y a nadie le gusta que le hagan un registro, o sea, un señalamiento de las faltas, de las carencias de uno mismo. Por lo tanto, hay que evitar las comparaciones. Es evidentemente una posición conservadora. Entonces, desde esta Moliner. vista, no habría espacio para, si no hay comparaciones, una crítica, ¿no? Si no se puede Hay, pero comparar. dentro tiene que ser una crítica inmanente dentro de la propia obra. Ahora mismo entramos a esa temática. Para interpretar un texto, según este Flacio Illírico, la única ayuda que el intérprete puede y debe aceptar es la gracia de Dios, la inspiración divina. Con un famoso pasaje que me permito aquí mencionar. ¿Qué hace una persona normal que no comprende bien un texto, por ejemplo, un texto sagrado de las Sagradas Escrituras? Flacio Illírico nos da un consejo, según Gadamer, válido para todos los textos que el ser humano ha elaborado en toda la historia. Hay que volver a leer. Hay que volver a leer con cariño, con entusiasmo, con dedicación, y hay que hacerlo línea por línea, coma por coma, punto por punto. ¿Por qué punto por punto? Porque un punto es el inicio de un silencio elocuente. Por lo tanto, hay que estudiar por qué el autor ha puesto un punto en un determinado pasaje de una frase. ¿Por qué? Porque se necesitaba el silencio elocuente que nos permite repensar el texto sin acudir a fuentes externas, sin acudir a ayudas de otros pensadores, y menos todavía hay que acudir menos a la crítica racionalista. Entonces, cito a Flacio Illírico: hay que releer un texto sagrado con verdadera entrega,
con entusiasmo indeclinable, hasta que llega siempre un momento, la gracia divina, en la cual vamos a comprender el sentido profundo del texto. Fin de la cita. Tenemos aquí la idea, estimado público, que también la ha representado en esta carrera un famoso profesor, el que lleva el nombre de esta edificación. La torre donde estamos en este momento se llama la Torre Arturo Orías. Arturo Orías, ustedes no lo han conocido porque son muy jóvenes, fue catedrático de esta carrera, llegó a ser director, decano, brevemente fue rector de la Universidad Mayor de San Andrés, y este señor lo que hacía en sus clases es un método completamente distinto al empleado por mí. Él leía con los alumnos cada línea de un texto y se detenía para explicar cada palabra, cada coma, cada punto, como hacen los talmudistas, los expertos judíos en la interpretación de la Sagrada Escritura de ellos. El talmudista es aquel que no compara el Talmud o cualquier otra obra sagrada con textos de otras culturas o con textos de judíos revolucionarios izquierdistas como Marx, Adorno, etc. No, el verdadero talmudista simplemente lee letra por letra, coma por coma, y se detiene en las comas y puntos que significan el silencio elocuente que nos hace comprender el sentido general de esa frase. Pero para eso hay que hacerlo. Y usted me mira con mucha desconfianza. Hay que hacerlo con entrega, con amor a Dios, con amor a su obra, por ejemplo, a la Sagrada Escritura. No hay que pensar como hacen los racionalistas, cito a Gadamer, esos perros del pensamiento. No hay que pensar que una frase está dictada por intereses materiales que están atrás de un texto. No hay que pensar que hay un metatexto de intereses materiales, sectoriales, políticos al leer un texto sagrado. Ese es el error de los racionalistas, porque el pensar que hay un metatexto de intereses parciales, etc., ese es un pensamiento que no proviene de Dios, es un pensamiento que no se extrae del propio texto sagrado, por ejemplo, al leer la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, el que hace eso falsifica el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras. Reitero otra vez lo que dice Flacio Ilínico. La interpretación inmanente no acude a ningún elemento externo. En ningún momento hay que comparar el texto sagrado con otros, como el Corán o los textos clásicos del budismo o de otras religiones. Nada de eso. El texto sagrado es sagrado porque Dios lo ha inspirado. Y Dios ha inspirado hasta las comas y cada punto del texto sagrado. Por lo tanto, las comas y los puntos tienen sentido. Y no tenemos que interpretar el texto pensando que el autor representaba intereses materiales parciales al escribir ese texto. El ejemplo más conocido que nombra este autor es el Cantar de los Cantares, que es una parte del Antiguo Testamento atribuido al rey Salomón. Los chicos jóvenes como ustedes y los pensadores de la izquierda sostienen que este texto es una licencia erótica que se ha permitido al autor, posiblemente Salomón, para expresar en este texto poético una intención erótica de conquista. Según Flacio Ilínico,
erótico, eso es totalmente inadmisible. El Cantar de los Cantares es sola y exclusivamente una alabanza de Dios. Nada más, no hay que pensar en que ha habido una intención erótica y siempre es un interés material, como ustedes jóvenes deben saber, nada de eso. Hay que pensar el texto como Dios lo ha querido, y Dios no ha querido nunca mezclar, y menos en el Antiguo Testamento, mezclar un bello texto con sentimientos erótico-materiales. Entonces, ¿qué más nos dice antes de terminar esta sesión? Permítanme ustedes otra cita de este autor. En un texto sagrado no sobra ni falta una sola palabra ni un solo punto. Debemos comprender que Dios mismo ha inspirado los textos sagrados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a recitar el texto, porque la recitación continua es la que nos acerca al verdadero sentido que puede tener un texto sagrado y así conocer la intención de Dios. Y para esto la mejor ayuda es la liturgia, en el sentido original de la palabra, que significa repetición. Estimado público, aquí nos vamos a detener. Aquí ven ustedes que hay una gran similitud en lo que enseña este señor del siglo XVI con lo que ahora todavía se practica con el texto coránico. El Corán no es un texto que haya que interpretarlo, hay que aplicarlo en la vida cotidiana, pero no hay que tratar rebuscada e intencionadamente, no hay que buscar sentimientos o sentidos ocultos en el texto coránico, porque el texto es autoevidente, que es lo que dice Flacio Ilírico. Cuando se repite y se repite la lectura de un texto sagrado, uno comprende a fondo, porque la repetición, la liturgia, nos enseña el sentido profundo de los textos sagrados. Y eso solamente se lo puede saber con buena voluntad y no con el deseo terribólico de tratar de descubrir intereses materiales, políticos o de otro tipo en los textos sagrados. Como son las 18, estimado público, aquí interrumpiremos la clase. Vamos a seguir con la hermenéutica romántica. Vamos a ver a otros autores de la misma tendencia, no tan detalladamente como este, pero vamos a ver Schleiermacher, Droysen, Dilthey, y vamos a terminar en Heidegger y en el propio Gadamer. Yo les agradezco por haberme escuchado hoy.